Y en esta mañana de Mercado Visión compartimos el mate con David Miazo, economista de FADA, en esta mañana de lunes. ¿Cómo te va, David? Gracias por estar compartiendo el mate, ¿eh? Muy bien, un gusto estar con ustedes. No sé cuánto tiempo más lo vamos a poder compartir al aire y fuera del aire, pero bueno. No, lo vamos a compartir. Obviamente que tu visita tiene que ver con lo que viene ejerciendo el Estado hace mucho tiempo sobre el sector desde el punto de vista de la presión impositiva y de esta nueva vuelta de tuerca que ha derivado inclusive en la protesta del campo que se inició esta medianoche y que va a continuar hasta el jueves. Ustedes vienen haciendo un trabajo muy exhaustivo desde FADA que nos permite ver cuál es el impacto real en el bolsillo del productor el tema de la presión tributaria. ¿Qué balance han hecho en estas últimas horas de todo esto, David? Bueno, recordemos que en general las producciones agrícolas y pecuarias, además de tener todos los impuestos que tiene la economía y de la que normalmente las pymes y los empresarios se quejan, tiene además los derechos de exportación. Es decir que por eso es que normalmente se habla de que el campo tiene una presión impositiva superior a lo que tiene la media de la economía. Y viene de ese motivo. Además de lo otro, tiene los derechos de exportación que arrancan sobre el precio bruto. Digamos, no es que es como las ganancias, por ejemplo, que es un 30% de las ganancias después de descontar los costos. Los derechos de exportación son 33% antes de calcular cualquier tipo de costo. Antes de pagar toda la lista anterior de impuestos. Del precio conformado, sí, se me cayó la dentadura, Exactamente. pero ya la recupero. ¿Lo podemos repasar un poquito? Porque siempre decimos, bueno, están todos los impuestos y la retención. ¿Qué es? IVA, ingresos brutos, tenemos ganancias. Impuestos municipales, provinciales y nacionales. Sí. En los que es municipales, hay provincias como el caso de Buenos Aires, que tienen las tasas viales, el caso de Santa Fe, que tienen otra dinámica, pero también tienen tasas municipales. No todas las provincias tienen tasas municipales, por ejemplo, Córdoba no. Esto tiene que ver con que los municipios en algunas provincias tienen jurisdicción sobre las áreas rurales y en otras no. Entonces tenés esos impuestos municipales. Después tenemos impuestos provinciales, en todas existe el impuesto inmobiliario rural, y después en algunas tenés impuestos a los ingresos brutos. Por ejemplo, Santa Fe y Córdoba no tienen ingresos brutos, Buenos Aires, San Luis, por tomar algún ejemplo, sí. Esos son los impuestos provinciales. Y después tenemos los impuestos nacionales, que tenés, los principales son impuestos a las ganancias, IVA, que IVA depende el caso de cómo quede el saldo para ver si afecta o no afecta. Normalmente el que más afecta es en maíz, que suele haber saldo técnico positivo, es decir que el productor termina pagando más IVA del que recibe cuando vende y ahí se le genera un cargo financiero y me apuro. Impuestos a los créditos y débitos bancarios están entre los principales. Y derechos de exportación que terminan explicando... Al final de todo eso, ¿no? Más de cerca de 2/3 de todos los impuestos que se pagan son derechos de exportación, porque mientras más derechos de exportación pagas, menos pagas de gran parte del resto de los impuestos. David, ¿cuál, de acuerdo a lo que vienen relevando ustedes, si nos metemos en la soja, que es el yuyito de, bueno, del común denominador de la crítica, tiene de peso tributario hoy? Nosotros hablamos normalmente de participación del Estado en la renta Estado. agrícola. Básicamente, lo que vale la producción de una hectárea, ese es el valor bruto de producción, le restamos todo lo que son costos de producción, administración, transporte, comercialización, y nos queda esa renta. Lo empezamos a llamar así porque cuando lo empezamos a hacer estaba la discusión por la renta agrícola. Entonces, por eso se diseñó de esa manera y lo hemos seguido manteniendo. Esa es la renta. Esa renta se divide entre los impuestos, el costo de la tierra y el resultado de producción. De esa renta, en diciembre, el Estado se llevaba el 64,5%, cuando, recordemos, ya los derechos de exportación se habían subido hasta el 30%. 64,5%. Hasta este fin de semana, actualizando lo que es el derecho de exportación, los inmobiliarios rurales y el precio, subió hasta el 69,6%, es decir, subió más de 5 puntos en estos 3 meses, producto de estas 3 combinaciones. Los inmobiliarios rurales, que básicamente se actualizaron y en algún caso subió en términos reales contra la inflación, el precio, que de diciembre a hoy ha caído un 11%, y los derechos de exportación, que subieron 3 puntos porcentuales, pero que son el 10% de suba. Sobre 3 puntos sobre 30, subieron un 10% en términos de la magnitud. Lo que equivale a decir que
en cuestión de soja, de 100 pesos, el productor se queda con 30. Exactamente, con los números de hoy, actualizando solamente con estos parámetros, nosotros ahora en unos días cuando publicamos el informe se actualiza todo lo que es costos, etcétera, y ahí vamos a tener un número más preciso, pero de cada 100 pesos de renta que se generan, el productor se queda con 30. El productor entre el costo de la tierra y el resultado de producción. Es decir, quien produce en campo alquilado, de esos 30 se queda con unos 12 o 10. Y en este contexto, además, muy... Discúlpame que te interrumpo, perdóname. Eso en el promedio nacional. Si nos vamos 400 kilómetros más allá de los puertos, que son los lugares que hoy están teniendo problemas, si nos vamos de Río Cuarto hacia el oeste, de hacia el norte de Córdoba, que son hoy quienes más ponen el grito en el cielo diciendo, che, con este esquema nos entra en rojo directamente. Por el componente flete. Claro, por el componente flete, o sea, tenés dos cosas. El componente flete, que es uno de los más importantes, y en algunos casos, en todos los casos, perdón, componente flete en todos los casos, Sí. menor productividad normalmente, menor rinde, porque son áreas un poquito más marginales en términos de la productividad agrícola, y en algunos casos, sobre todo el NOA, mayor costo productivo por manejo de plagas, principalmente insectos, semillas, etcétera. O sea, tenés más costo, además de menor producción y más flete. Y en un momento donde realmente el tema del precio, que un poco explica todo esto, no juega a favor del sector productivo, teniendo en cuenta lo que viene pasando con las commodities y sobre todo analizando lo que está ocurriendo en este momento con uno de los principales commodities a nivel mundial, que siempre tiene una injerencia en el resto de las cotizaciones. Estoy hablando específicamente del petróleo. Bueno, viene bajando considerablemente en los últimos meses y en las últimas horas alrededor del 20, el 30%. Siempre cuando hablamos de impuestos tenemos que tener en cuenta la posibilidad de producir y el margen que genera esa actividad. Por ahí acá normalmente no lo vemos porque está más el foco puesto en lo fiscal. O sea, siempre lo importante es la recaudación y no cómo está la actividad. Y en el cómo está la actividad el precio es determinante. Una cosa es tener derecho de exportación del 35% cuando la soja valía entre 400 y 500 dólares y otra cosa es tener el 33% cuando la soja vale 320 dólares. Entonces el precio es determinante porque de acuerdo a eso el productor va a poder producir y pagar los impuestos o no va a poder producir. Es lo mismo que cuando se habla de la presión impositiva a las pymes. Una cosa es hablar cuando la economía está en crecimiento y otra cosa es hablar cuando llevamos varios años de estancamiento. En el caso de Argentina desde el 2011 no crece. Entonces ese es el planteo. El precio. Estos últimos 3 meses viene bajando un 11%. Y esta semana ustedes van a tener varios días con muchos analistas granarios seguramente, porque en lo que es esta mañana el petróleo ya está bajando más de un 20%, estamos hablando de unos 30 a 33 dólares el valor del petróleo, cuando en el promedio del 2019 estuvo arriba de los 60. Es decir que hoy el petróleo está valiendo la mitad que en el promedio del 2019. Y nosotros tenemos el petróleo dentro de las commodities energéticas como el principal, las commodities agrícolas y las minerales. Las minerales también vienen muy golpeadas por todo esto, principalmente por el efecto del coronavirus. Y lo más esperable sería un impacto directo en el precio de las commodities agrícolas, sobre todo soja, que siempre es un poco la que lidera, en el maíz también, por estar relacionado, en el caso de Estados Unidos principalmente, con los biocombustibles. Entonces ahí tenés una correlación directa por ser sustitutos también, o en el caso de la soja, por el biodiesel también en algunas partes del mundo. Creo que dije biodiesel, era bioetanol. No sé qué palabra utilicé, perdón. David, la presión tributaria es altísima para el caso de la soja. Estábamos hablando de que de 100 pesos que genera el productor, 70 van para el Estado. ¿En maíz y en trigo es más o menos parecido? En maíz y en trigo es menor porque la soja ahora tiene el 33 contra el 12. Maíz y trigo están en una situación un poco más normal, rondando el 50%. Esto es lo que explicaría, de acuerdo a los analistas, para la próxima campaña una retracción fundamentalmente en la superficie a sembrar de soja. Ahí vamos a tener que ver cómo se terminan conjugando, porque ¿qué pasa? El maíz requiere mayor inversión. Mayor inversión por hectárea porque requiere más fertilizantes, la semilla es más cara. Entonces hay que ver qué juega más.
Sí, el margen, que siempre el maíz además tiene menos margen, por eso históricamente en los últimos 20 años ha tenido menos derechos de exportación que la soja por estas cuestiones. O sea, la soja estaba en su momento en el 35 y el maíz en el 20 y se seguía produciendo mucha más soja que maíz. Sí. Entonces hay que ver cómo se conjuga esto de cara a la próxima campaña, todavía estamos un poquito lejos, pero hoy se esperaría alguna rotación de soja a maíz. Sin embargo, maíz es más caro, es más riesgoso, entonces hay que ver cómo, si en la mejor situación del maíz avala un cambio o el productor incluso prefiere correr menos riesgo, poner menos capital en riesgo y hacer soja. Normalmente, hasta por cuestiones agronómicas, hay una rotación natural de los dos, pero de hecho, todos estos últimos años donde maíz incluso no tuvo derecho de exportación en una parte, vimos un incremento muy grande de la producción de maíz. Te saco un poquito de vos tenías algo. No, te iba a preguntar si en este contexto hay crédito para el sector, para el productor. ¿Hay algo, hay alguna tasa nueva que lo ayuda a acomodarse un poquito? Bueno, veníamos de una situación de una política monetaria muy restrictiva que cortó mucho el crédito. Para el caso del productor agrícola, principalmente, agrícola pampeano, no estamos hablando de la mayor parte de las economías regionales ni de las pecuarias, se había abierto mucho la tasa en dólares, porque los bancos tenían muchos depósitos en dólares, entonces se difundió mucho la tasa en dólares, porque así los bancos podían prestar a tasas del 1, el 2, 3% para capital de trabajo. Eso desapareció el año pasado producto de la mini o la semi corrida bancaria que tuvimos en dólares, que cayeron más de un tercio los depósitos en dólares, entonces eso se frenó mucho. Ahora estos días en Expoagro vamos a ver las primeras novedades, creo, en estos términos, donde principalmente las líneas van a estar apuntadas a maquinaria agrícola, algunos proveedores de insumos, a la compra de fertilizantes, semillas, con acuerdos específicos, muy probablemente esté apuntado ahí. Así que yo creo que unas líneas va a haber, no tanto para usos sin fines específicos, pero para usos específicos va a haber. El tema es que, bueno, vamos a ver cómo van en Expoagro, que suele ser una primer muestra de lo que va a ser el año, en el sentido de qué pesa más en el productor, si la buena tasa para la oportunidad de compra o el mal humor, que también pesa mucho en las decisiones de inversión, y la cuestión del resultado productivo como principal mecanismo. Pero bueno, algunas tasas en ese sentido va a haber. Esperemos que no se repitan cosas que se repitieron en otros momentos, como que al que produce soja el Banco Nación no le presta, que es el principal banco del país. Esperemos que esas cosas no se vuelvan a repetir, porque bueno, es dañino con la principal actividad económica del país. En las últimas horas sucedió un hecho muy importante que no tuvo tanta difusión por todo lo que estamos atravesando, pero creo que vale la pena ser destacado. Fuiste mencionado por Dardo Chiesa, el director de la Mesa de las Carnes, como coordinador de la mesa. ¿Cómo te viene esa noticia? Bueno, desde FADA venimos participando hace bastante en la Mesa de las Carnes, que es la verdad una herramienta institucional muy buena, donde distintos intereses, participan distintos todos actores pueden tratar de ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que le falta un poco al país? Dejar de pelearnos por el metro cuadrado y tratar de, entre todos, ver una cadena hacia adelante, produciendo más, generando más empleo, más exportaciones. Durante estos años la estuvo coordinando técnicamente Víctor Tonelli y Fernando Canosa, que son dos personas excelentes y muy reconocidos en lo técnico. Se decidió hacia fin de año hacer un cambio en la coordinación general de la mesa, donde estaba David Lacroce y pasó a ser Dardo Chiesa, y se decidió también cambiar en ese proceso, hacer una renovación, no por otra cosa de que siguen siendo referentes Víctor y Fernando. Yo he aprendido muchísimo de ellos y bueno, muy agradecido por la confianza tanto de Dardo como del resto de la mesa de poder colaborar desde el punto de vista técnico como coordinador técnico de la mesa junto a Matías Lestani de CRA. Esperemos poder trabajar en conjunto. No te voy a preguntar mucho más de esto, pero sí te tengo que preguntar por un tema que me parece empieza a ser el gran tema de la Mesa de las Carnes, que tiene que ver con ir tratando de modificar el protocolo que tiene Argentina para los cortes Hilton. ¿Están en eso?
Ahí hay varios temas que son ejes centrales. Uno es la exportación, y dentro de la exportación el protocolo Hilton es prioritario, así que hay algunas reuniones previstas por ese tema para ir trabajando entre toda la cadena en algún tipo de propuesta que se pueda lograr para mantenerse dentro de los estándares Hilton, pero adaptarlos a la actualidad productiva. Después, en general, los temas sanitarios son también un tema prioritario para la cadena, y las cuestiones relacionadas a la formalidad, tanto en términos laborales como en términos de faena, han sido un tema de trabajo, y por ahí, por las dimensiones, siempre tiene un poquito más de noticia la cuestión de la producción bovina, pero también la porcina y la aviar son parte de la cadena de las carnes. Y creo que cada vez tendremos que hablar más de esto, de cadenas de las carnes, las producciones de proteínas animales, porque tienen muchas cosas en común y sobre todo tienen mucha sustitución, tanto a nivel local como a nivel internacional. Entonces, en eso es que la cadena de las carnes desde el principio se pensó como un todo. Bueno, felicitaciones por esto último también, David. Muchas gracias. La verdad que venís laburando muy bien desde hace mucho tiempo. Gracias por compartir estas impresiones que son un poco el motivo de lo que estamos viviendo por estas horas, que es un paro del sector agropecuario que se va a extender hasta el jueves de esta semana. Gracias por venir. Un gusto conversar con ustedes. David Miazo, de la Fundación FADA, en esta mañana de Mercado Visión, Julito. Pausa breve, hasta las 10, seguimos en Mercado Visión.